Bienvenidas y bienvenidas a un nuevo vídeo. Estamos en la semana de marcas que se atreven, donde mi única misión es visibilizar que YouTube es una plataforma que nos ayuda a exponer nuestro trabajo, sea cual sea el sector al que nos dediquemos. Hoy tenemos una entrevista súper especial, es una entrevista doble en la que vamos a hablar con Sara y con Guille del Ramo Volador. Esta joven pareja se dedica a la fotografía para bodas y desde hace poco tiempo ha empezado su andadura en su canal de YouTube. En la entrevista de hoy nos cuentan cuáles han sido las oportunidades de negocio, qué consejos le darían a una persona que está empezando y también nos cuentan por qué decidieron abrirse su propio canal de YouTube. Así que, sin más, vamos a empezar con la entrevista. Bueno chicos, bienvenidos, Sara, Guille, muchísimas gracias por estar aquí, por aceptar la invitación y por querer compartir con nosotras vuestra experiencia en YouTube. Con esta semana me gustaría que diferentes marcas de diferentes sectores compartieran su experiencia, sobre todo con YouTube, qué es lo que les ha traído, y identificar y visibilizar que YouTube nos sirve para cualquier sector. En vuestro caso, ¿quiénes sois? ¿A qué os dedicáis? ¿Para qué utilizáis YouTube? Bueno, Sara, venga, dale caña. Sí, bueno, nosotros, como has dicho, somos fotógrafos y YouTube para nosotros es una forma de expresarnos, de que nuestro cliente nos conozca, de poder ver un poquito más allá de nuestro trabajo en las redes, ¿no? Que es como foto, 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 bodas, bodas, bodas. Es un poquito, bueno, pues ven, entra, conócenos y así pues vas a ver un poquito más de nosotros, porque al final nosotros nos expresamos como somos, como lo sentimos y no hay ni papeles, ni caretas, ni nada. Sí, YouTube además es una red social muy transparente que, por ejemplo, tenemos Instagram y publicamos una foto y ponemos un texto de una boda, ¿no? Y ponemos, qué bonito el ramo, pero es como una fachada detrás de esa imagen y YouTube, cuando tienes que hacer un vídeo de 10 minutos, te muestra de verdad cómo eres tú. Y eso es lo que nos atraía mucho de YouTube, esa transparencia. Porque nosotros con nuestras parejas intentamos ser muy cercanos y es muy importante que ellos nos conozcan a nosotros como somos porque les vamos a hacer fotos en momentos íntimos. Entonces, esa confianza notábamos que nos faltaba pues que nos conocieran 100%, porque a lo mejor con una reunión o con una cerveza o con cualquier cosa, pues puedes tener un vínculo, pero no llegas a tener esa confianza del todo. Sí, y además de todo esto que contamos, también nos ha venido muy bien para, bueno, lo que hablábamos el otro día, ¿no? Que cuando tú empiezas un negocio, en nuestro caso la fotografía, dices, ¿esto lo estaré haciendo bien? ¿Esto irá por aquí, irá por allá? Y cuando nosotros empezamos, notábamos que ese hueco no estaba completo. Y entonces pensamos, oye, ¿por qué no hacemos lo que a nosotros nos hubiera gustado ver? Que alguien nos contara esas cosas, esos trucos, esos problemas o esas soluciones. Y a partir de ahí dijimos, pues venga, vamos a pensar todas estas cosas y vamos a enseñarlo al mundo porque podemos ayudar, porque a nosotros nos hubiera encantado tenerlo eso en su momento. Qué bien. Entonces, ¿por qué decidisteis abriros este canal de YouTube? Una de las razones ya me lo habéis dicho, ¿no? El ganaros la confianza de vuestros clientes, el mostraros más cercanos. Eso me parece fundamental. Y es que YouTube es muy transparente. El vídeo es transparente. Súper transparente, porque detrás de una imagen tú te puedes poner la máscara y es como muy cómodo. Estás detrás de una imagen, tú publicas la foto y estás como ahí escondido sin ser la cara visible de tu marca personal. Y al final nosotros pensamos que la marca personal la hacen las personas que están detrás. No tiene sentido tener una marca personal si no quieres impregnarte de esa marca, potenciarte a ti mismo y ponerte. Y YouTube te hace salir de ese círculo de confort, que es otro punto que también nos llamaba mucho la atención de YouTube, que quizás cada vez más cuando vas evolucionando dentro de una marca personal te vas exigiendo retos, te vas exigiendo objetivos, y YouTube era un objetivo. Lo hemos pasado mal al principio grabando los primeros vídeos, porque se pasa mal. Sí. Bueno, tenemos una anécdota bastante curiosa de Sara. Yo un día lloré. ¿Por ¡Que qué? no me sale! ¡Que no me sale esta frase! La volví a repetir, la volví a decir mal, me frustraba. Y bueno, con el tiempo te vas soltando. Sí que es verdad que nosotros hacemos nuestros guiones, pero ya fluye, la cosa fluye y es muy, bueno, es divertido y es enriquecedor, ¿no? Aprender a hablarle a una cámara es como un mundo... Al final aprender a comunicar, porque
estamos intentando vender cosas siempre dentro de nuestra fotografía, lo que sentimos, lo que vivimos, pero muchas veces no nos vemos desde fuera. Sí. O sea, soltamos ahí, lo hacemos en Instagram, pero no vemos cómo lo transmitimos. Y es un proceso que también nos interesaba mucho de aprender a comunicar y sobre todo vernos desde fuera a la hora de transmitir todas estas cosas. Y principalmente por eso nos dimos cuenta con canales de YouTube que veíamos que el sector fotografía en YouTube estaba bastante extendido. Sí. O sea, hay muchos canales de fotografía, pero echábamos en falta mucho esa sinceridad y ese bagaje que tiene una empresa a lo largo de los años y que va experimentando día a día. O sea, nosotros en el canal de YouTube no intentamos tener un guión súper estipulado de planificarnos 3 meses, sino esta semana, por ejemplo, con el problema de la boda que está habiendo, pues estamos comunicando lo que está pasando por aquí, por Cataluña, e intentamos que sean temas de bastante actualidad y temas que nos van inquietando a medida que vamos evolucionando como profesionales nosotros. Qué bien. Eso, además, a YouTube le encanta el contenido que sea de actualidad, que sea relevante para vuestro público, es fundamental. Y yo estoy con vosotros, los primeros vídeos siempre cuestan un poquito más, el hecho de soltarte delante de una cámara, pero también te da muchísima confianza, muchísima soltura y poder personal, ¿no? Esa confianza en ti de, wow, es que ya lo estoy haciendo y te vas viendo a ti misma avanzar y crecer en cada vídeo. Y me jamé, ¿eh? Que Sí, ahora sí, te sí. mira los vídeos del principio y dices, madre mía. Qué vergüenza, la verdad. Pero bueno, Totalmente. El progreso. y al final es otra cosa importante que YouTube, como habla de transparencia, o sea, no tienes que ser totalmente profesional, que muchas veces nos obsesionamos con la profesionalidad y no hacemos cosas por ser profesional. No. Y ya llegará, ya llegará. No, el momento es ahora. Si Sí. lo tienes que hacer, lo haces ahora. Sí, Y sí. Me quedo con ese mensaje porque hay muchas personas que no se lanzan por eso de, no, es que como todavía no lo hago bien, voy a esperarme a hacerlo bien, pero es que ese voy a esperarme no va a llegar hasta que no te pongas. Es un proceso que llega cuando estás en el camino. sí, sí. Y al principio yo creo que son barreras mentales, ¿no? Que tú dices, necesito un micro mejor, necesito una cámara mejor. Y al final, Igual, empieza ya con el tiempo, sí, ya lo mejorará. ya te darás cuenta de que te Sí. necesitas un foco y que te va a llegar el foco y lo harás mejor. Pero esa evolución también lo aprecia la gente que está detrás, que también nos escribe y nos dice, oye, qué guay el dron, cuando lo compraste, y, oye, qué guay, no sé qué. Y entonces vas evolucionando el canal. Y la verdad que es una evolución bastante bonita porque la gente que ha estado desde el principio, pues va apoyando todo eso y es Sí. chulo. Totalmente, es como que se crece en paralelo, la persona y el canal a la misma vez. Qué bonito. Y Sara, Guille, para vosotros, en vuestra marca, en el ramo volador, ¿cuáles han sido las oportunidades de negocio que os ha dado mostraros en YouTube? Vale. Esto lo habíamos hablado antes, de que, bueno, es lo que comentábamos al principio, que es básicamente que te conozcan, la oportunidad de poder llegar a más gente, porque al final tú no te estás dirigiendo, en YouTube no te diriges solo a esa persona que se va a casar, como es en nuestro caso, nuestra empresa, ¿no? Te estás dirigiendo a gente que le gusta la fotografía o gente directamente que le gusta, pues mira, mientras come, pasar un rato viendo un vídeo. Y ahí te estás abriendo y nunca sabes a quién puedes llegar en general, ¿no? Porque tienes un abanico súper abierto. Y al final, bueno, nosotros aparte de bodas también hacemos fotografía de empresa y sí que, bueno, ahora la gente se cree que por hacer vídeos en YouTube nos dedicamos a hacer vídeo. Es como, no, esto es algo completamente para pasar el rato, pasarlo bien, pero sí que va saliendo gente que, ostras, pues mira, os he conocido, me gustaría empezar a hacer algo. Es guay, porque es eso, es un abanico de oportunidades. Y otra cosa también muy importante que nos ha dado y que nos ha ayudado es volver quizá un poco a los orígenes. Que cuando entras dentro de la rueda de la fotografía profesional y te dedicas a la fotografía, muy pocas ocasiones acabas haciendo fotografía para ti. Muy, muy pocas. Y nosotros nos conocimos por la fotografía y antes nos hacíamos nuestros autorretratos y nos conocimos por eso. Entonces ahora con el canal hemos vuelto a hacer esas fotografías que antes quizás no hacíamos porque tenemos una obligación detrás Claro. de transmitir. Y cuando vuelves a hacer eso que al principio pues te apasionaba, de irte a la calle, de dar vueltas, de buscar sitios,
también sales un poco del círculo, de decir, vale, voy a pensar diferente. Estoy aquí metido, pero desde aquí se ve de otra manera y desde aquí también. Y eso también nos ayuda mucho porque muchas cosas que, bueno, siempre lo decimos, que el canal de YouTube es como un caldo de cultivo. Sí. Estamos ahí investigando cosas y que cuando vemos que funcionan o que ya hemos hecho la práctica en lo no profesional, pues lo llevamos al campo profesional y lo aplicamos al ramo volador. Wow, Es qué como bonito. una cantera. Qué guay. La verdad que YouTube nunca sabe lo que te depara. Es lo que tú has dicho, Sara. Te puede ver cantidad de gente que tú no sabes ese vídeo, dónde va a llegar y en qué deparará. Es increíble. Eso sí que es cierto. Qué guay. ¿Y qué consejo le daríais a una persona que está pensando en si iniciar o no su canal de YouTube? Mira, sí, lo que hemos comentado antes, de que el primer consejo es que te lances. Porque si no, si vas dejando, bueno, puedes llegar a tener el mejor micrófono, la mejor cámara de vídeo, la mejor luz, pero empieza por algo. Y ese progreso también es un progreso personal de decir, jolín, mira al principio, ¿no? Con lo poquito que tal, pero yo ahí. Y luego también es lo de... Ay, que ahora me queda en blanco. Naturalidad, ¿eh? No, ¿qué te has dicho antes? ¿De qué? Ya lo digo. Sí, al final que te lances y que no hagas efecto chicle. O sea, que creo que mucha gente cuando empieza en YouTube empieza en plan a piñón, haciendo un montón de vídeos, enfocándose mucho. La constancia es lo que... Constancia. Y la clave es la constancia, porque YouTube al principio estamos acostumbrados a que todo es inmediato, que todo es rápido, que parece que vamos a subir 20 vídeos y uno va a tener 1 millón de visitas y eso es súper complicado. Pero a base de crear constancia, y si no lo consigues al número 20, lo conseguirás al número 300. Da igual, al final si tienes un contenido que te apasiona y que vas creando continuamente contenido, eso al final es como una página web o como el SEO, vas creando poco a poco una semillita y eso futuramente tendrá visitas. Nosotros ahora nos empiezan a posicionar vídeos y llevamos 1 año, llevamos casi 70 y pico vídeos y es un ritmo bastante fuerte. Y al principio es lo que decíamos, ¿no? Mira, estamos llegando a lo mejor con un vídeo a 50 views. En el número 10 ya llegábamos a 100 views. Pero es que no pasa nada, o sea, al final ya llegará. Esa gente que tú esperas llegará porque no te conoce nadie. Al principio tienes que estar ahí y que ese vídeo vaya haciendo como, ¿no? Como una ramita de un árbol, que se vaya expandiendo. Al principio, pues mira, tampoco desanimarse por eso, porque que no pasa nada. Me ha encantado eso que habéis dicho. Yo, de hecho, cuando empecé con YouTube, que fue en octubre del año pasado, me dije, hasta octubre del año siguiente, no revises, bueno, sí he estado revisando analíticas y todo eso, pero hasta date 1 año compartiendo contenido y luego evalúa si YouTube te funciona o no. Pero antes no lo hagas, porque YouTube no es algo que se vean los resultados a corto plazo, sino que, como vosotros habéis dicho, es a largo plazo. Y eso yo creo que todos tenemos que ser conscientes cuando queremos empezar, que le vamos a dedicar mucho tiempo y muchas horas a crear un vídeo, un contenido, y que, como habéis dicho, no se trata de subir 7 vídeos a la semana, sino el contenido con el que tú vayas a ser constante, ya sea 1 a la semana o 1 al mes, cada uno aquí como quiera, pero sí que seas constante y que te comprometas con ese contenido, a hacerlo durante un tiempo, que cada persona se marque ese tiempo. En mi caso fue de 1 año. Dije, en 1 año reviso qué tal me funciona YouTube, pero no antes. Sí, es que también dentro de YouTube, o sea, en todos los nichos hay bastante competencia. Y al final yo creo que lo que diferencia a cada canal es la persona. Y darte ese tiempo que estés ahí haciendo vídeos y sobre todo aprender, contestar comentarios. Al final es una comunidad más. Sí. Otro consejo también que nosotros al principio pensábamos, ¿lo estaremos haciendo bien? Es el hecho de parecer profesional, ¿no? Ya sea con el vídeo, con la edición. Es como, no te preocupes, YouTube al final lo ve tanta gente, es como algo más improvisado. Sí que es verdad que detrás hay un trabajo, ¿no? De prepararte el guión o de prepararte tu fondo, tu iluminación, pero al final
tiene que ser algo espontáneo, no hace falta que Mm, hagas una macroproducción. sí, porque creemos que al final cuando tenemos que hacer un vídeo profesional es porque la gente se vincula mucho con la forma de expresarse profesional, pero realmente tú atraes lo que haces. Nosotros somos muy de la coña, pero mucho. Cuando hacemos vlogs o tal, nos expresamos como somos y al final atraemos a lo que somos. Nos pasa en Instagram, nos pasa en YouTube y nos llegan clientes muchas veces porque hacemos stories en Instagram, haciendo el tonto, o sea, pero el tonto y nos contratan igualmente. Claro, Creo porque que se sienten identificados. Es que no somos robots o lo profesional no lleva corbata. Yo creo que eso ya ha pasado como a un segundo plano y que ahora las marcas personales tenemos una oportunidad gigante de simplemente ser nosotros. Es que no se nos pide nada, somos ahí nosotras y con nuestras creencias, con lo que venimos arrastrando o lo que creemos que debe ser. Pero realmente no es así, es como estáis comentando vosotros. Y te sí, quiere a esa persona. quiere a esa detrás. persona y quiere esa naturalidad al Sí. final y a nosotros nos contratan por eso, pues aparte de por nuestro trabajo, porque somos naturales, porque estamos ahí. Claro, y en nuestro trabajo es muy importante eso, ¿no? La naturalidad, porque al final una boda son cosas que van surgiendo y tú tienes que estar ahí para captarlas. Y si nosotros transmitimos pues esa naturalidad o esa confianza, la gente lo quiere así. Y ya no solo con las parejas, sino que el otro día me hizo gracia porque fui a comprar el pan a la panadera, que bueno, no es que hablemos mucho, pero me dice, oye Guille, que... Bueno, oye Guille no, porque no, la verdad Sí, como me llamo bueno. del canal, ¿no? que, vaya madrugón que te pegaste el otro día y yo me quedé, digo, pero cuando... Sí, cuando fuiste a hacer las fotos a tal, y digo, madre mía, con el canal de YouTube, ¿no? A ti el otro día en el súper, que no tenemos muchos seguidores, pero es curioso. Estaba en un bazar y me dice, perdona, ¿eres la chica del ramo volador? Y claro, íbamos con las mascarillas así, digo, pero esta mujer cómo me reconoce. Y me hizo mucha gracia, la verdad. Digo, jolín, qué guapo. Es eso, al final te da un montón de visibilidad, tanto para vuestro cliente como para las personas así de vuestro entorno. Es fantástico. Qué guay. Estamos aprendiendo muchísimo porque te esfuerzas a aprender, porque para nosotros cuando empezamos era completamente desconocido, sí que consumimos mucho YouTube, sobre todo yo, a mí me encanta, mientras trabajo y no tengo que hacer cosas de pensar, me pongo YouTube. Y bueno, mira. Empezamos a crear Sí. y aquí seguimos Sí, creando. Y Qué guay. los primeros vídeos también pasa eso que te cuestan mucho. O sea, acabar un vídeo a lo mejor te lleva 2 días y no me gusta esto y ahora tengo que camuflar y le pongo una foto por encima porque la cara se me ve rara, o sea, cosas así. Pero luego cuando coges el hábito, realmente no es tanto tiempo. En un día puedes crear un vídeo perfectamente y sobre todo es planificarlo. Es decir, pues mira, este vídeo me va a llevar menos tiempo que este, que a lo mejor me voy a 2 horas de casa a hacer el vídeo. Sí, sí. Y crear contenido no es tan complicado si sabemos gestionar el tiempo y al final es coger un hábito. Y eso es muy importante. Me gusta que hayas hablado del tiempo porque muchas veces tenemos la expectativa de que un vídeo de 10 minutos debería durarnos la grabación 10 minutos y nada más lejos de la realidad. O sea, 10 minutos pueden ser perfectamente, no sé, depende de lo que esté grabando, 5 o 6 horas. Total. Sí. Y luego cortarlo y todo el tema. Y al principio, claro, a medida que vayas haciendo más vídeos, pues irás afinando esa técnica y lo que antes duraba 6 horas, pues luego durará 15 minutos y cortarás 10 minutos y te quedará perfecto. Sí. Pero Eso es con el tiempo. Sí. con el tiempo, es igual que Es todo. lo que, pues es eso, lo vas aprendiendo al final. Nosotros nos gustó mucho eso, desarrollar capacidades que no teníamos hasta ahora. Al final es un crecimiento. Sí. Qué guay. Bueno, pues muchísimas gracias por todo esto que nos habéis comentado acerca de YouTube. Creo que se han tratado temas súper interesantes y me encantaría que, bueno, nos dijerais cuáles son vuestras redes sociales, dónde os podemos encontrar para aquellas personas que quieran echar un ojo a vuestro trabajo y a lo que estáis haciendo. Pues mira, en YouTube, El Ramo Volador. En Instagram, El Ramo Volador y la web, El El Ramo Ramo Volador. Volador. O sea, no es muy difícil. El Ramo Volador estamos localizados en todo. Fácil y sencillo. Vale, pues yo de todas maneras dejaré vuestras redes también debajo de este vídeo para las personas que quieran echarle un ojo. Tenéis un montón de contenido también sobre edición de vídeos, sobre
vídeos en general, iluminación, que eso me los he visto todos ya, así que muchísimas gracias también desde aquí. Y nada, gracias sobre todo por compartir, por aportar con vuestra experiencia y bueno, pues seguimos viéndonos por las redes. Bien, muchas gracias. Muchas gracias. Gracias a vosotros. Chao.